preámbulos, le damos paso a la doctora Anabel. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias a ti, Belén, por esta invitación, a todo el grupo de infectología de la Universidad de Nariño. Espero que esta presentación sea de un gran aprendizaje. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues vamos a empezar. Por favor, me confirman si se ve bien y si se escucha bien. Sí, doctora. Vale. ¿Escuchan bien? Sí, doctora. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, les cuento que yo soy infectóloga pediatra, soy infectóloga de la Universidad del Valle y actualmente estoy trabajando en el programa PROA del Hospital Universitario San José de Popayán y nos dedicamos pues como a todo eso, ¿no? Entonces hemos hecho varias actividades de uso racional de antimicrobianos. Este año fue la tercera, hemos tenido pues conferencistas nacionales e internacionales y la idea es que aprendamos a usar los antimicrobianos. El enfoque de esta conferencia es sobre un caso clínico y cómo hicimos, digamos que hicimos como todo perfecto, digámoslo así, porque normalmente cuando nos llegan los casos a veces hay como cosas como por mejorar y todo esto. En este caso como que se alinearon todos los planetas y funcionó y la verdad es que uno debe tener, tratar de llegar como a ese punto. Para esta conferencia no tengo conflicto de intereses, entonces necesito que estén muy, muy atentos porque voy a pasar este caso muy rápido. Bueno, entonces, y pasan cosas, o sea, rápidamente pasan muchas cosas, ¿listo? Entonces, este paciente consultó más o menos a las 12 del mediodía, entre 11 y 12 del mediodía, mientras ingresaba remitido. Es un niño de 13 años remitido desde Corinto, Cauca, por 5 días de dolor en la rodilla izquierda. Venía con cojera, negaba antecedente de trauma y entonces los papás, como lo vieron con ese dolor, lo llevaron donde el curandero, donde le sobó la rodilla, pero ese dolor progresó con limitación para la marcha y alzas térmicas. Yo les voy a hacer preguntas, por favor, para que hagamos esto como muy dinámico, para que ustedes, por favor, me vayan respondiendo a medida que va pasando el caso clínico. Entonces, en cuanto a antecedentes personales, realmente no tenía, era un niño sano, tenía todas sus vacunas de acuerdo al PAI, pero en familiares, el padre sí estaba en tratamiento de tuberculosis pulmonar, pero se encontraba ya en la segunda fase. Por favor, ¿alguien necesita saber alguna otra cosa de la anamnesis o de los antecedentes? ¿O continuamos? ¿No? Bueno, listo. ¿Algún viaje reciente? Viajes recientes, no. No, solamente vivía en Corinto y no había viajado. Ujú. Listo. Entonces, en el nivel 1 le habían tomado un hemograma con leucocitos de 12.700, neutrófilos del 94%, hemoglobina 13 y plaquetas 138.000. Entonces, normalmente nos envían así como los neutrófilos en porcentaje. Lo que a nosotros nos interesa en infectología, o por lo menos yo lo manejo así, es el número de neutrófilos. Entonces, ahí yo hice la conversión, me da alrededor de 11.000 neutrófilos. Y entonces ahí podemos decir que sí tiene una neutrofilia por encima de 10.000, ¿cierto? Entonces, a pesar de que los leucocitos no están tan elevados, los neutrófilos sí están elevados. Tiene aproximadamente en 11.000. Entonces tiene una creatinina de 0,62, una BSG de 40 y le tomaron dengue que fue negativo. Y le empezaron tratamiento con ampicilina sulbactam. ¿Alguien quiere aportar sobre este tratamiento? ¿Qué les parece? ¿Está adecuado? ¿Sí? ¿No?
No todos, no todos. Pueden decir si está adecuado o no está adecuado. No sean tan tímidos. Entonces, ampicilina sulbactam. ¿Qué es la ampicilina sulbactam? Pues la ampicilina es una penicilina, es un betalactámico, ¿cierto? Que actúa a nivel de la pared celular. ¿Y qué es el sulbactam? Pues es un inhibidor de las betalactamasas, o sea que es una penicilina con inhibidor de betalactamasa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es. Entonces, ¿y qué estaban pensando ellos para ponerle ampicilina sulbactam? De pronto en Staphylococcus aureus meticilino sensible, porque no les serviría para el resistente, o estarían pensando, no sé, en un estreptococo, probablemente, pero ¿será que, o sea, necesitará este paciente un espectro para anaerobios? Yo siempre digo, los anaerobios, ¿qué culpa tienen, no? Y en este caso, pues sí se da eso, ¿no? ¿Qué culpa tienen los anaerobios? Entonces, vamos a ver si este tratamiento, después ustedes me contestan de acuerdo a lo que veamos, si ese tratamiento era adecuado o no. ¿Listo? Entonces, ellos le toman los exámenes y remiten por deterioro clínico, edema generalizado, lesiones papulares en cara y región anterior del tórax. Entonces, a la 1 de la tarde, pues ya le hacen toda la anamnesis, todo eso, el examen físico. Ven que el paciente está en regulares condiciones generales, somnoliento, responde al dolor, verbaliza, tiene edema facial de predominio en párpados, taquipneico y taquicárdico, tiene lesiones papulares en cara, región anterior del tórax y extremidades inferiores, tiene petequias en rodilla izquierda y los signos vitales son estos: 120 de cardíaca, respiratoria 28, temperatura 38 y una presión arterial de 90/60. Hasta ahí, ustedes, alguien que se quiera dar como una impresión diagnóstica hasta el momento. Yo sé que hay estudiantes, pero están como tímidos. Luego le pregunto al doctor Gabriel, que lo vi por ahí. Bueno, entonces, este paciente, ¿qué pasa? O sea, ¿qué vimos al principio? Dolor en la rodilla, fiebre, y tiene unas pápulas en la cara con unas petequias en la rodilla también. Ahorita vamos a ver las imágenes. Es atendido en emergencia, miren lo que pasó. O sea, ahí me doy cuenta que es un paciente que tiene una infección de tejidos blandos, ¿cierto? No sabemos qué le pasa en las rodillas, si de pronto tenga un compromiso infeccioso de la rodilla, puede ser una artritis séptica. Es atendido en emergencia, pero lo que sí sabemos es que el paciente está séptico, ¿cierto? Por los signos vitales, la fiebre, tiene muchos signos de sepsis. Entonces, es atendido en emergencia y 1 hora después del ingreso requiere intubación orotraqueal por dificultad respiratoria, por una frecuencia respiratoria de 60, le hacen reanimación hídrica, le toman paraclínicos y lo trasladan a cirugía. Entonces, miren las lesiones. Entonces, son unas lesiones en la cara, pero son como unas vesículas porque no se ven sobreinfectadas, son vesiculares, no se ven eritematosas, son puras vesículas en la cara y región anterior del tórax. Y esta es lo que les digo que es la petequia las petequias que están acá como en la rodilla. Entonces, valora ortopedia, considera que tiene una artritis séptica porque tiene la rodilla bastante inflamada, con limitación funcional. Entonces, los diagnósticos hasta el momento, no sé si el doctor Gabriel, que está por ahí, nos quiera contar qué le parecen esas lesiones que tiene en la cara. ¿No está por ahí? El doctor Gabriel, yo lo vi conectado. Hola, Anabel, ¿cómo vas? Sí, aquí estoy. Ah, Estoy ya. viendo las puras vesículas, ¿no? No tiene Sí. lesiones en otros estadios, pápulas.
No, solamente tenía Maculares. esas vesículas y ahí mismo, como en el tórax, tenía también de las mismas. Entonces, Ujú. yo dije, tan raro, yo nunca he visto un paciente así con esas vesículas y con artritis séptica. Me pareció muy raro, ¿no? Pero pues igual, pues seguimos con la conducta. Entonces, para nosotros el diagnóstico era una infección de tejidos blandos, una artritis Complicada. séptica. ¿Cómo, Doc? Una infección de tejidos blandos complicada. Ajá, complicada. Sepsis, ¿no? Una falla ventilatoria. Pues a ese momento no teníamos más exámenes. Eh, ¿Qué tratamiento, qué tratamiento le haríamos, Doc? Bueno, es que está muy chiquito, ¿no? Tiene Pero 13 entonces, años. ¿cómo? 13 años. Sí, pues no me gusta es esas petequias que tiene en una infección de tejidos blandos con respuesta inflamatoria sistémica, con signos de sepsis Ujú. y con criterios de gravedad, pues que son la falla ventilatoria y no sé si tenía choque séptico ya en ese momento. No, en ese momento no. En ese momento no. Mm, No. pues yo cubriría Staphylococcus aureus meticilino resistente, Ujú, Streptococcus ujú. Neisseria meningitidis, Exacto. Ujú. mm, y ya. Eso, Doc, sí, perfecto. Entonces le tomaron los hemocultivos y le pusimos banco ceftria, porque nos llamaba la Ujú, atención que era monoarticular, entonces eso puede ser una Neisseria, ¿no? claro. Y como es un niño de 13 años, entonces por eso no le pusimos banco oxa, sino que le pusimos banco ceftria, ¿no? Entonces vamos a continuar. Entonces, a las 2 de la tarde, recordemos que él llegó más o menos a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde ya le habían tomado los hemocultivos, se le empezó ceftriaxona vancomicina por la razón que dijimos de que probablemente podía ser una Neisseria. Le tomamos, Perdóname, a ver, ¿ah? el niño, o sea, no ha iniciado vida sexual, ¿cierto? No, que sepamos, no. Que sepamos, no, tiene menos de 14 años, listo. Sí, no había iniciado. Ajá. Pues Ujú, que sepamos, no. Yo les dije que le preguntaran. ya, ok. Los leucos 14.300, los neutros, miren, aquí está el número, como les digo, neutrofilia mayor de 10.000, 11.950, linfocitos 1.190, las plaquetas 83.000. ¿Qué quiere decir 83.000? Pues probablemente, dadas esas petequias, puede estar haciendo una coagulación intravascular diseminada, porque las plaquetas ya van hacia abajo, ¿cierto? La BCG 32, la TP y la TPT alteradas, albúmina de 3,2, las transaminasas alteradas, no tanto, pero sí están alteradas. La bilirrubina, de hecho, aquí ya empezamos a ver que tiene varios órganos comprometidos, entonces tiene osteomuscular, tiene artritis, tiene hepatitis, tiene, mire, trombocitopenia y aquí empieza a ser una falla renal, ¿no? Inicialmente estaba en 0,59 y el boom en 18, pero el boom va aumentando progresivamente. Entonces vamos viendo que el paciente empieza a entrar como una falla multiorgánica. A las 3 de la tarde lo llevan a artrotomía para drenaje, le hacen curetaje óseo de la tibia y fémur izquierdos y se traslada a la UCI pediátrica. O sea, como les digo, él llegó y a las 2 horas ya estaba en el quirófano, 2, 3 horas ya estaba en el quirófano y le estaban drenando la tibia, la rodilla y el fémur. Entonces, ahí nos dimos cuenta pues que obviamente tenía una artritis séptica y una osteomielitis de tibia y de fémur izquierdos. A las 7 p.m. me informan, o sea, fue tan, digamos que fue tan bueno porque cuando yo les dije si lo llevan a cirugía, le toman Filmarray de articulación, o sea, le tomaron el Filmarray de la articulación y miren,
A las 3 fue la cirugía y a las 7 ya me estaban informando que en el filmarray articular tenía un Staphylococcus aureus con gen de resistencia MEC-A, o sea que esto me confirmaba que era un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces lo que hicimos fue suspender a ceftriaxona, le iniciamos linezolid y le continuamos vancomicina. Entonces, vancomicina, pensando pues en la distribución de vancomicina en sangre para bacteriemia, y linezolid pensando en el ingreso a los tejidos, ¿no? Recordemos que tiene una osteomelitis y una artritis, porque vancomicina no penetra muy bien a los tejidos. Entonces, miren, aquí está el filmarray articular, entonces líquido sinovial de la rodilla izquierda, y aquí sale Staphylococcus aureus detectado. Entonces, esto es genial porque aquí está actuando en conjunto urgencias, ortopedia, infectología. Entonces, tenemos la detección de Staphylococcus aureus aquí detectado con su gen MECA de resistencia. Entonces, para mostrarles la importancia del panel articular, entonces, tiene también Staphylococcus aureus, tiene todos los streptococcus que son muy importantes en pediatría, Streptococcus agalactiae, neumonía y piógenes son los más importantes en pediatría. En el menor de 5 años, Shigella kingai o Haemophilus influenza también, sobre todo en los no vacunados Haemophilus influenza. También veamos que aquí está Neisseria, gonorrea, que esta es súper importante, pues en este caso, que pues fue negativo. Y aquí están los genes de resistencia, miren, para carbapenemasas, para BLE y para meticilino resistencia, y acá tenemos para enterococo. Entonces, este panel, digamos que nos ayuda a adelantarnos al cultivo, porque el cultivo se demora mucho tiempo. O sea, nos dicen, Pito, cocos gram positivos en racimos, pero no nos dicen si es meticilino sensible, si es meticilino resistente. Entonces, esto nos ayuda a adelantarnos al tratamiento. Entonces, aquí les traía como una gráfica de qué significa meticilino sensible y meticilino resistente. Entonces, esto que vemos aquí, este enrejado, es la pared celular de la bacteria Staphylococcus aureus, y aquí tenemos las proteínas unidoras de penicilina. Estas proteínas, digamos, la que nos sirve para los betalactámicos es la PBP2. Entonces aquí tenemos la PBP2 que tiene un sitio de unión para los betalactámicos, cefasolina, oxacilina. Pero resulta que cuando esta PBP está mutada, tiene una mutación, esta se convierte en la PBP2A y su sitio de acción, como podemos ver acá abajo, su sitio de acción, que normalmente es grande, se vuelve pequeño con la mutación y tiene menor afinidad. Entonces, en este caso, ya no nos serviría oxacilina ni cefasolina, sino que nos serviría por ejemplo, una vancomicina que actúa igual en la pared, pero con otro mecanismo. También nos serviría acá ceftarolina, que actúa principalmente en la PBP2A, linezolid, que actúa en la unidad 50S del ribosoma. Entonces, tenemos que buscar otras opciones que no sean ni oxacilina ni cefasolina, pues ninguna otra cefalosporina. Entonces, lo que nos muestra el panel es que este gen MEC-A nos muestra un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues de una le pusimos linezolid y lo dejamos con vancomicina. Entonces, a la 1 de la mañana ya reporta, bueno, el paciente después de cirugía fue a la UCI y después de cirugía pues le hicieron reanimación hídrica, pero los cultivos salen positivos, entonces informan a la 1 de la mañana, cocos gram positivos en racimos a las 11 horas y a las 12 horas. ¿Qué habíamos podido hacer si nos sale estos hemocultivos positivos y no teníamos el panel articular? Podríamos mandarle un panel de sepsis también, ¿cierto? Porque ahí también está Staphylococcus aureus y también tenemos el gen. Pero nosotros ya sabíamos, porque teníamos nuestro panel articular y ya sabíamos, entonces no teníamos que hacerle el panel de sepsis a estos hemocultivos, porque ya lo teníamos de la rodilla, ¿listo? Entonces,
Luego salió el gram de la secreción de la rodilla, el curetaje óseo, puros cocos gram positivos y más cocos gram positivos, que ya sabemos que es un estafilococo aureus meticilino resistente. Miren, esta es la radiografía. Esta es la radiografía. Está con una neumonía multilobar, por eso pues la dificultad respiratoria y todo. Tiene una neumonía multilobar. Vemos aquí las opacidades alveolares. El ecocardiograma reportó una disfunción del ventrículo izquierdo. Un ecodoppler de la pierna izquierda reportó una trombosis venosa poplitea izquierda, entonces se le empezó un tratamiento anticoagulante, se le empezó tratamiento con vasoactivos, inotrópicos, etcétera. Bueno, ese paciente súper crítico, crítico, crítico. 72 horas después del ingreso, o sea, a los 3 días llegó el cultivo, pero que nosotros ya sabíamos que era. Entonces, llegó de la sangre de los hemocultivos un Staphylococcus aureus sensible a clindamicina, sensible a eritromicina, ¿cierto? Sensible al inesolid, lo que le estábamos poniendo, resistente a oxacilina, que ya lo sabíamos. Sin embargo, aquí lo confirma el screen de cefoxitin, que nos dice que es positivo, o sea que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, sensible a trimetopril y sensible a vancomicina. Pero miren esto, aquí tiene una MIC de 1. Pero aquí tiene una MIC de 1. ¿Qué pasa? Que se ha visto en los estudios cuando el Staphylococcus aureus tiene una MIC de 1, se asocia a falla terapéutica. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando tengamos una bacteremia persistente y una MIC de 1. Entonces, nosotros tuvimos esa bacteremia persistente, el catéter central se colonizó, entonces, y tuvimos además falla renal, y con esto decidimos cambiarle el tratamiento de vancomicina a daptomicina, ¿ya? Como sabemos, daptomicina no penetra bien a pulmón, acordémonos que tiene una neumonía multilobar, para eso tenemos al linezolid, entonces lo dejamos con linezolid, que me ayuda muchísimo para las articulaciones, para el hueso, dejamos linezolid, y daptomicina para nuestra bacteremia persistente, ¿ya? Entonces, teníamos como 2 focos donde estábamos, no sé qué tal, o sea, acá en el Cauca no nos ha ido como un poco regular con ceftaroline, no sé al doctor Gabriel cómo le ha ido allá en Nariño con ceftaroline. La hemos usado muy poquito realmente, pero sí, sí la hemos tenido sobre todo en bacteriemias complicadas, refractarias a tratamientos como de primera línea. Pero sí, 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 sí la hemos utilizado. No sé, tú dices que, o sea, no han tenido buena experiencia, o sea, ¿han fallado los pacientes o qué pasó? Sí, sí, han fallado los pacientes. Porque yo llegué muy ilusionada a usar ceftarolina, pero nos ha ido mejor con linezolid, ¿no? No sabemos qué tiene estafilococos del Cauca, que tampoco le va muy bien con cefazolina, entonces usamos oxacilina. Oxacilina, bueno, Ajá. nosotros estamos usando más cefazolina también, pues por el perfil de seguridad. Y la Sí, sí, otra sí. cosa que te iba a preguntar es por qué terapia combinada, ¿no? Porque Ujú. pues tiene una bacteriemia, o sea, esa osteomielitis se consideró aguda, ¿cierto? O sea, Sí, 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 sí. lo que sucede es que en adultos casi no vemos casos de osteomielitis aguda. Sí, generalmente son casos de osteomielitis crónica. Este es pues el Ujú. ejemplo de la osteomielitis aguda, es bonito para que los chinos se familiaricen pues con ese escenario. Em, es más típica de los pacientes pediátricos y sucede en contexto de la diseminación hematógena. Entonces, por eso el estafilococo aureus pues va de primero ahí como agente etiológico. ¿Qué fue lo que le pasó a este paciente? Entonces hizo bacteriemia y se le infectó pues desde el pulmón hasta la articulación y el hueso. Sí, ahorita Entonces vamos tiene a un seguir. montón de focos secundarios, pero entonces, Ajá. pues tú qué piensas, Anabel,
de monoterapia con linezolid? Pues realmente puede ser, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que yo, o sea, yo tenía la intención de dejarlo en monoterapia con linezolid, pero tuvimos una bacteriemia persistente. Por eso Ya, fue que le añadí daptomicina y quité la banco. ya, claro. Sí, es que ahí es cuando me ha tocado, o sea, en bacteriemias persistentes es que me ha tocado, por ejemplo, eso, daptoceftarolina. O bueno, es que Ajá. la otra era esa, ¿no? Porque es que, pues, tienes compromiso pulmonar. em, Y pues ahí no, o sea, estaríamos dándole monoterapia con el Lineso. Ajá. Si tiene bacteriemia persistente, por ejemplo, eso, Septarolina, Linezolid. Yo he usado, sobre todo es daptomicina, Septarolina, por ejemplo, esa asociación. Sí, 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 sí. Esa es Pero como la que más ha no, demostrado, pues, en gracias a Dios no he bacterias tenido que persistentes. tengan compromiso pulmonar, pues en ese momento. Sí. Sí, nosotros usamos Linesolid, o sea, hemos tenido muy buena experiencia y más bien hemos dejado como Ceftarolina. Entonces, en este caso le dejamos el Linesolid que ya venía y le adicionamos daptomicina por la bacteriemia persistente. Pero entonces vamos a seguir. Entonces, esta es la tibia izquierda también, el mismo. Entonces, en algunos cultivos le salen beta-lactamasas positivo y a veces me lo confunden con resistente a oxacilina, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado porque las beta-lactamasas positivos se refiere que es resistente a las penicilinas, a la ampicilina, a la penicilina. Pero cuando es oxacilino resistente, es que tenemos que ver el screen de cefoxitin, ¿listo? Screen de cefoxitin, si me dice positivo, es meticilino u oxacilino resistente. Bueno, entonces les voy a mostrar, vean cómo se convirtieron las lesiones. Entonces acá, a los 3 días, empezamos a ver que esas lesiones estaban costrosas por acá en la cara con las que había llegado y que en las piernas le empezaron a salir otras como medio pustulosas, ¿no? Y como rojitas alrededor. Y miren, rojitas alrededor y pustulosas. Y entonces con la pediatra nos preguntamos, ¿eso no será varicela? Entonces, pues les cuento, aquí tenemos un videíto para que ustedes lo puedan ver mejor, cómo estaba el paciente de comprometido. Ahí le estábamos mirando las lesiones. Estaba el paciente súper mal. Mantenía choqueado, mantenía febril. O sea, yo llegaba a pasar revista y otra vez febril. Y continuaba febril y febril. ¿No? Entonces, concluimos con los... Ah, no, les voy a mostrar otros videitos. Pero hoy sí le veo esto que... Miren, les voy a mostrar esta TAC. Era horrible, o sea, no tenía pulmón, no tenía pedazo sano. La TAC del pulmón, si la están mirando ahí. O sea, era tremendamente comprometido. Tenía una neumonía multilobar horrible, no tenía derrame, o el derrame era muy escaso, no recuerdo, pero en todo caso era una neumonía multilobar. Y ahora vamos a ver, le tomamos ecocardiogramas cada 2, cada 3 días porque el paciente pues tenía una bacteriemia persistente y persistía No le vi el sábado. Miren, entonces, ¿qué encontramos ahí? Pensamos que era una endocarditis Pero hoy sí le veo inicialmente. esto que no le vi el sábado. Pensábamos que era una endocarditis. Los voy a poner otra Pero vez. hoy sí le veo esto que no le vi el sábado. ¿Eso es un trombo o es una vegetación? Entonces pensamos que era un trombo o una vegetación. Entonces concluimos que tenía varicela y que la varicela se le había sobreinfectado porque el paciente probablemente estaba colonizado con Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces el cuadro clínico fue el siguiente.
Al paciente le dio una varicela, se le sobreinfectaron las lesiones y eso ocasionó una bacteriemia y el resto pues ya es historia, que se le comprometió los pulmones, los huesos, la articulación, todo eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Yo le pregunté al papá si había tenido contacto con varicela y dijo que no sabemos de dónde sacó esa varicela. Le pusimos aciclovir 7 días, le pusimos pentaglobinas, tuvo un choque refractario a catecolaminas, 9 días de ventilación mecánica, por la bacteriemia persistente de daptomicina con linezolid. Aparte, como pensábamos que era una endocarditis, pues daptomicina le iba bien al paciente, o sea, le iba bien por todo, por la bacteriemia persistente, por la endocarditis, supuestamente, pero al final resultó que era un trombo. Le iba bien por todo. El catéter central se le colonizó, que le hicimos un cambio, tuvo una infección de vías urinarias asociadas al cuidado de la salud, que por eso también persistía la fiebre, por una Enterobacter cloace, y también tuvo una lesión necrótica profunda en el dorso de la mano derecha, que le hicieron desbridamiento en esa parte también. Entonces, o sea, el niño cada vez iba peor, 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 peor. ¿Y qué creen que pasó con el paciente? ¿Qué piensa que pasó con el paciente, doctor? No, pues está bastante comprometido, ¿no? Ya, digamos, en cuanto a tratamiento antibiótico y antimicrobiano, pues incluyendo el tratamiento antiviral, pues ya estaríamos llegando a un techo terapéutico. Ahí tocaría ver, pues, es el resto de el soporte de las funciones vitales, pues, en la UCI y eso, pero sí, pero eh, está muy, muy comprometido. En un adulto el pronóstico sería muy malo. Los niños lo Ujú. bueno es que son más resilientes. Entonces, cuéntanos. Bueno, doc, entonces le cuento que pasó 7 días muy, muy, muy crítico, tal vez unos, sí, 7 días muy, muy críticos, pero luego se recuperó. Dejó de hacer fiebre, o sea, lo llevaron a lavados y lavados y lavados y más lavados. No recuerdo exactamente cuántos lavados le hicieron. Le cambiamos el catéter y ese es el paciente ya en hospitalización. Entonces, yo quería contarles este caso. Una, porque las infecciones en piel y tejidos blandos son muy graves. O sea, este niño fácilmente habría podido fallecer, ¿no? O sea, nosotros al tercer o quinto día estábamos muy negativos porque lo veíamos muy mal, con un choque refractario. Eh, pero digamos que la sucesión de las cosas que fuimos haciendo día tras día tras día fue como una ayuda hacia el estado del paciente, ¿no? Entonces recibió su tratamiento para osteomielitis, nos desescalamos a trimetoprim sulfa, le suspendieron la anticoagulación porque recordemos que tenía una trombosis venosa, tenía un trombo cardíaco, y le pusimos seguimiento pues por infecto, por consulta externa. Entonces, ¿cuál fue la clave en este tratamiento de esa infección de tejidos blandos? Que empezó con una varicela. La varicela da linfopenia, ¿no? Inmunosuprime. Entonces, probablemente la varicela en conjunto con esta bacteremia fue que puso tan mal al paciente. Entonces, digamos, como el éxito en esta situación? Fue que hubo un drenaje inmediato. O sea, a las 2 horas que llegó, él ya estaba en cirugía. Y sucesivo, lave, que lave, que lave, que lave. Los antibióticos dirigidos, el trabajo en equipo, el panel articular, o sea, ¿cuánto tiempo lo habríamos tenido nosotros con bancos ceftriaxona? Por lo menos 3 días si no hubiéramos tenido ese panel articular, ¿sí me hago entender? Entonces, tenemos que utilizar todas las ayudas diagnósticas que estén a la mano para poder actuar y, digamos, salvar a estos pacientes que están como entre la línea, entre la vida y la muerte prácticamente. Entonces, lo que les quería recomendar, y no sé, el doctor aquí me corrige, en Pasto, en Nariño,
tengo entendido que es alrededor de 50-50 la resistencia a estafilococo, o sea, estafilococo aureus sensible 50% y resistente 50%. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero en el Cauca estamos más o menos en 60-40. 60 sensible y 30 resistente. Y esto ha ido cambiando. Por ejemplo, ahora en mi perfil tenemos 70 sensible, 30 resistente. No quiere decir que el sensible cause menos problemas. El sensible causa muchísimos problemas. Porque pues por la toxina de Phantom Valentine leucocidina también, hace mucho choque, no, mejor dicho. O sea, los dos son problemáticos, pero es importante para dirigir la terapia empírica. Nosotros cuando está en sepsis o en choque, pues le ponemos doble terapia, banco, oxa, o banco, cefazolina si tiene falla renal. Es importante también mirar su estafilococo, cómo está. Este es un estudio que hizo la doctora Gina Cabra y la doctora Lina de estafilococos en niños. Entonces, miren la resistencia a eritromicina y clindamicina. Cada vez está más, se presenta, digamos, con más frecuencia. Tenemos que la resistencia de clindamicina alrededor del 15%, porque recordemos que esta resistencia es la resistencia MLS que se puede compartir entre las dos. Resistencia a vancomicina no, y trimetoprim sulfa, pues la resistencia es muy bajita. Entonces estamos tratando de cambiar el tratamiento, de que si sospechamos un resistente no le ponemos clinda, sino que le ponemos trimetoprim sulfa. ¿Ya? Entonces miramos toda como la batería de medicamentos que tenemos para un Staphylococcus aureus. ¿Por qué les hago énfasis en Staphylococcus aureus? Porque es grave, es realmente grave. Entonces, no sé, Doc, si tú quieras agregar acá algo de staff. Sí, pues verás, en Nariño y en el hospital departamental oscila alrededor de 30-35% la meticilina resistencia. O sea, con datos del hospital departamental y con datos del Instituto Departamental de Salud. La situación ahí con el instituto es que los que más aportan datos al perfil departamental son el Hospital San Pedro y el Hospital Departamental. Entonces, si vemos un poquito, pues, como el panorama de los hospitales en el panorama departamental. ¿No? Entonces, más o menos es eso, 30-35%. En los peores casos en el hospital hemos llegado a estar en 40 en el perfil general, 40% de meticilina resistencia, y en servicios específicos, comunidad de cuidado intensivo y curiosamente ginecobstetricia, sí ha llegado a subir a 50%. Entonces, por ejemplo, de las infecciones de sitio quirúrgico, el 50% son producidas por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, eso con la oxacilina. Con la clindamicina, entonces depende si el paciente viene de la comunidad o no. Si el paciente viene de la comunidad, la resistencia la tenemos alrededor del 2-3%. Entonces, para celulitis de la comunidad, por Staphylococcus aureus meticilino resistente, una de las opciones es clindamicina. El problema es que a veces los médicos se quedan como con la idea de que una cosa es como la receta de cocina que sirve para todo y empiezan a tratar las infecciones nosocomiales con clinda y ahí sí mal porque la resistencia a la clindamicina en el estafilococo del hospital, sí, de las infecciones asociadas a la atención en salud, ahí sí es de 20-30 y algunos servicios hasta 40% de resistencia. Entonces, si se trata pues de una infección asociada a la atención en salud, no usamos clinda, yo se la quito, pero a veces los cirujanos sí hacen eso, que le siguen dejando clindamicina. Y eso es un problema, por ejemplo, en Gireco, que les encanta la clindamicina. Sí, entonces, pero no, si se trata de infecciones nosocomiales, no se debería usar clinda. Banco no hemos tenido resistencia, gracias a Dios, pero sí susceptibilidad disminuida y sí tenemos, es más o menos el 5% de los aislamientos, si no estoy mal,
tienen una MIC mayor a 1. Entonces, sí hemos tenido por ahí casos. Y trimetoprim también la resistencia es bastante bajita. Trimetoprim lo usamos bastante en Staphylococcus aureus y en consolidación en osteomielitis por Staphylococcus aureus. Listo. Pues sí, o sea, ahorita vamos a empezar pues como este era como un caso así súper grave para que veamos cómo se pueden complicar las infecciones de piel y tejidos blandos y cómo pueden llegar a tener alta mortalidad, ¿no? No les quise traer tantos datos, gráficas, sino que a través de un caso clínico podamos ver cómo puede presentar alta mortalidad. Entonces ahora vamos a irnos de abajo hacia arriba, de lo menos complicado a la más complicado. Entonces, en los niños generalmente vemos una cosa que se llama el impétigo, que es como en la naricita, alrededor de la boca, y cuando se tocan esas partes, pues lo pueden regar a otras partes del cuerpo. Entonces, es generalmente producido por Streptococcus pyogenes o Streptococo del grupo A. Normalmente, cuando está así bien leve, lo tratamos como pirocina al 2%, entre 3 y 5 días. Cuando ya está un poquito más extendido, con cefalexina, o cuando ya, por ejemplo, está como este bebé que tiene un impétigo ampolloso, que tiene una extensión más amplia, pues le vamos a tomar hemocultivos y le vamos a poner cefazolina. ¿Listo? Entonces, este es el impétigo, con estas lesiones como amarillenticas aquí en la boca. Ahora tenemos la erisipela. La erisipela es una infección de la piel, el tejido subcutáneo también, pero resulta que esta erisipela se puede presentar así como con los bordes bien definidos. O sea, ustedes pueden mirar dónde no tiene y dónde sí tiene. Y esto lo produce Streptococcus pyogenes, Streptococo del grupo A. Pero ¿qué pasa? A veces uno como que se confunde y no sabe bien si es erisipela o celulitis. Entonces, acá en el Cauca, como hay demasiado Staphylococcus aureus, nosotros le ponemos oxacilina más vancomicina, sobre todo a unas extensiones tan grandes como estas, y le tomamos hemocultivos. Pero si usted está seguro, por ejemplo, que es definitivamente esta piel está blanca y yo puedo ver dónde empieza y dónde termina, le puede tomar hemocultivos y empezarle penicilina, ¿listo? Sobre todo pues si el paciente no está comprometido porque puede ser un piógenes y es muy sensible a la penicilina. Pero acá nosotros sí le empezamos oxa y vancomicina de una vez por la gravedad, porque tenemos mucho. Entonces, foliculitis normalmente es la inflamación de los folículos pilosos, normalmente es causado por Staphylococcus aureus en personas que están colonizadas. Forunculosis ya es como un barrito más grande que necesita drenaje y generalmente esto aquí ya necesita drenaje. Por ejemplo, la foliculitis lo podemos tratar con mupirocina al 2% y dejarlo ahí tranqui. Mientras que el forúnculo sí ya necesita drenaje y probablemente va a necesitar un antibiótico oral. Y este forúnculo que está todavía ya es como un absceso pequeñito, ya lo tenemos que tratar probablemente con drenaje, antibiótico oral. Y pues vamos a cubrir con cefalexina que me sirve para Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Listo? Cuando pensamos en Staphylococcus aureus meticilino resistente, eso es importantísimo, siempre que un paciente tenga antecedente de hospitalización reciente, antecedente de uso de antibiótico reciente. Pues hay en una literatura dice que entre 3 meses y 1 año, pero pues si en los últimos 3 meses ha usado antibiótico, ha estado hospitalizado, tiene sondas o catéteres, ha sido operado, entonces ahí tenemos que ver que el paciente ha estado hospitalizado, entonces tiene mayor riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y cuando es resistente, ahí sí nos vamos, si es oral, por clindamicina o por trimetoprim sulfa. ¿Listo? Aquí vamos como avanzando en la extensión, por ejemplo, un absceso de piel o una celulitis, que ya la vemos, miren, con esta extensión, entonces ahí sí, si el paciente ha hecho fiebre, tenemos que tomarle hemocultivos. Si está con riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente, si lo vamos a tratar oral, nos arriesgamos, trimetoprim sulfa o clinda, y si no tiene riesgo de resistencia, cefazolina u oxacilina. Y si es un absceso, pues drenaje. Ese es el tratamiento, el drenaje.
Y si está con CIRS o con sepsis y tiene una gran extensión, pues vancomicina con cefazolina u oxacilina. En estos días salió, hace como menos de 7 días, salió un artículo de New England donde ellos hacen un estudio de no inferioridad en adultos, en una serie de, pues como en una red de estafilococos, y ellos ven que no hay inferioridad de la cefazolina sobre las penicilinas antiestafilocóxicas, como pues nosotros le hacemos el equivalente a la oxacilina. Entonces digamos que son iguales y la cefazolina es mucho más segura para evitar la falla renal y es mucho más fácil de administrar la cefazolina y también causa menos freno medular que la oxacilina. Y la cefazolina, el problema que tienes en el efecto inóculo, aunque muchos artículos lo han desmentido, pero digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo cuando llegué aquí al Cauca empecé a usar cefazolina bastante y no nos iba muy bien. Entonces, pero igual, pues eso es lo que uno va viendo en la práctica clínica y tiene que como hacer la estadística y mirar si eso es real o no. Bueno, chicos, entonces, si ya sospecho una artritis séptica o una osteomielitis aguda, siempre hemocultivos. En los niños, este tipo de infecciones son bacterémicas, o sea, siempre son bacterémicas. Por eso siempre que yo tengo una artritis séptica o una osteomielitis, siempre aguda, siempre debo tomarle hemocultivos. Y no siempre está asociada al trauma. ¿Por qué? Precisamente porque primero es la bacteremia y luego se localiza en el tejido. Entonces, si está estable, pues usamos cefazolina u oxacilina y no tiene riesgo de resistencia. Y también puede ser trimetoprimo o clinda si tiene riesgo. Pero si está en CIRS o sepsis, les repito otra vez, vancomicina y cefazolina u oxacilina. En pediatría nosotros debemos tener cuidado con los niños que tienen vacunación incompleta para hemófilos influenza B, niños que no se han vacunado bien, adolescentes sexualmente activos con monoartritis como este niño, menores de 5 años que tienen riesgo de Quinguela-Quingae. Entonces no vamos a poner vancocefazolina, sino que vamos a poner vancoceftriaxona, ¿listo? Y si tiene sepsis, la ceftriaxona va a 100 y no a 50. Y recordemos siempre que debemos tomarle el panel de FilmArray articular. Si lo tenemos, los ortopedistas se olvidan, pero está en nuestras manos como médicos generales, como pediatras, solicitarlo. ¿Listo? Entonces, esto ya lo hemos dicho. También el FilmArray de sepsis es vital. Si tenemos una infección de tejidos blandos con fiebre, le tomamos los hemocultivos. Si nos dan cocos gram positivos en racimos, pues le tomamos el panel de sepsis de FilmArray, que aquí también está, este es en sangre, ¿no? El otro es en líquido articular. Este es en sangre, tenemos el Staphylococcus aureus, que nos da también el gen MECA, que nos dice si es resistente o es sensible. Si no está el MECA, es sensible. Si está el MECA, es resistente. Entonces, este panel solamente se puede hacer si los cultivos son positivos. Si son negativos, no se puede hacer el panel. Bueno, Staphylococcus aureus, si es sensible, pues oxa o cefazo, y si es resistente, vanco. Tenemos otras infecciones que también no son tan severas, como por ejemplo adenitis cervical aguda, que puede ser por aureus o por piógenes. Empezamos con cefazolina. Si tenemos un síndrome de piel escaldada y el paciente, los hemocultivos son negativos, o generalmente en piel escaldada son negativos los hemocultivos, consideremos añadirle linezolid o clindamicina por su efecto antitoxina. Si tenemos una fascitis necrotizante, recordemos que estos son unas infecciones polimicrobianas, entonces debemos usar, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? La gangrena, bueno, a los adultos es que les da por andar en bicicleta, se me olvidó el nombre, bueno, es una infección polimicrobiana que les da como en la parte del ano y los testículos. Entonces, en esa parte se debe utilizar vancomicina o en la fascitis necrotizante porque es polimicrobiana. Y por último, la celulitis preseptal,
recordemos, ¿cómo diferenciar la celulitis preseptal de la celulitis poseptal? La celulitis preseptal en el ojito tiene los movimientos oculares conservados. Entonces le vamos a empezar con cefazolina, si tiene riesgo para resistencia a trimetoprim o clindamicina. Y la celulitis poseptal tiene los movimientos oculares comprometidos. En este caso hay que ponerle vancomicina y ceftriaxona. ¿Por qué ceftriaxona? Porque no sabemos si en la celulitis poseptal están involucrados los microorganismos de la nariz o senos paranasales que son gram negativos, como por ejemplo Haemophilus influenza o como Moraxella catarrhalis. Entonces, ahí digamos que va vancoceftriaxona en celulitis poseptal. La duración del tratamiento, infección de piel y tejidos blandos, 3 a 5 días. Y en osteomielitis y artritis séptica estamos, esto es aguda, ¿no? De 21 a 28 días y dependiendo cómo vayan los lavados. Bueno, las últimas 2 diapositivas para llevar a casa. Recuerden, siempre que tenemos infección de piel y tejidos blandos más fiebre, o sea, si tiene fiebre y si tiene un absceso, tome hemocultivos. Tome hemocultivos porque la fiebre es indicador de bacteriemia. No siempre, pero debemos tener en cuenta, porque si lo vamos a tratar como infección y tejidos blandos, de piel y tejidos blandos, pues le vamos a dar 3 a 5 días de antibiótico. ¿Ya? Pero si tiene una bacteremia, se va a ir. Si es no complicada, 7, 10 o 14 días, si es complicada. Entonces, siempre que tenemos fiebre y infección de piel y tejidos blandos, tomemos hemocultivos. Recordemos que todos los pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus, con abscesos a repetición, necesitamos hacerle una descolonización. Nosotros los hacemos con baños de clorexidina, jabón, en la cabeza, en las orejas, en las axilas, en el ombligo, bueno, todos los dedos de las manos, los pies, la ingle. Y por último el ano, 3 veces por semana por un mes, menos la cara, y la mupirocina al 2% en las fosas nasales 2 veces al día por 7 días. Ese es nuestro ¿cómo se llama? Nuestro protocolo de descolonización. Y siempre les hacemos a los niños y a las personas que duermen con los niños, porque recordemos que Staphylococcus aureus está en la piel, ¿no? La dosis de cefazolina en infecciones leves es 50 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas y las infecciones graves, cefazolina 100 miligramos kilo día cada 6 horas. Las infecciones de piel y tejidos blandos leves, si no se tratan a tiempo, pueden llegar a causar grandes complicaciones como vimos en este caso. En antibióticos, menos es más. Digamos que no siempre, lo que decía el doctor, no siempre usamos la terapia combinada, pero hay razones para usarla. O sea, si yo tengo razones para usarla, la uso. Si no, solamente es monoterapia, una sola terapia. El antibiótico adecuado, la dosis adecuada y el tiempo adecuado es muy importante para usar racionalmente los antibióticos. Y recordemos consultar a infectología. Este es nuestro canal de YouTube. Este es para los que quieren repasar antibiograma. Ahí está súper sencillo cómo leer el antibiograma. Y se pueden suscribir al canal de uso racional de antimicrobianos. Aquí están las redes sociales de uso racional de antimicrobianos para que por favor nos sigan en Facebook, en Instagram y muchas gracias.